Cuando quieras, Pues Iván. creo que Empiezo yo. sí. Venga, empiezo yo. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Esperamos que os hayan gustado los problemas, que os lo hayáis pasado bien, que lo importante es pasárselo bien. Nosotros cuatro que estamos aquí hablando entre nosotros somos Raúl, Jacob, Isaac y yo me llamo Iván y hemos sido los que hemos escrito los problemas. Isaac solo ha escrito uno, pero ha ayudado mucho a coordinar. Con la logística. Ha escrito uno en la última hora, antes de Sí, empezar el concurso. una hora antes del concurso. Ha escrito uno en la última hora. Problemas fáciles. La situación era, chavales, no tenemos uno fácil. Bueno. La situación era, haz uno fácil. Y habla Jacob y dice, pues tengo aquí un greedy con un distra que creo que es el fácil. Y yo, joder. Vale, estos han sido los primeros ACs que ha habido. Hemos descartado todos los envíos de los profes para hacer esta tablita, ¿vale? O sea, en teoría Alberto Verdejo creo que debería tener alguno y David Morán también creo que debería tener alguno, pero los hemos quitado y hemos preferido poner solo los alumnos. Estos han sido los primeros ACs. Las interrogaciones indican gente que ha enviado, pero que todavía no sabemos si ha sido correcto o no. Se resolverá en el resolver. Y aquí tenemos las categorías de lo que era un poco cada problema. Y aquí es cuando vienen algunas sorpresas de lo que era cada cosa. Y los casos de prueba. Comienzo. Bueno, aquí las estadísticas, el D y el G han sido especialmente enviados y el B, todos los envíos que han entrado han sido ninguno correcto. Y por lo demás, se ve que los preferidos han sido el A, el F y el H, que parece ser que eran más fáciles para la mayoría de participantes. Y Isaac, empiezas tú. Voy. A ver, línea 992. Genial. Bueno, pues mi problema era el problema sencillo. Se buscaba un problema, pues como participaba también gente de programa main, pues queríamos que mínimo uno se resolviese sí o sí, pero que bueno, tampoco fuera trivial. Como se puede ver en la gráfica, pues bueno, es el que mayor cantidad de haces tiene, no tenía ningún truco realmente. O sea, era un problema que simplemente buscaba, pues teniendo la lista de todos los clientes de una tienda, de una cadena de supermercados o de lo que sea, pues teniendo en cuenta todas las cosas que han comprado y el jefe, determinando qué producto es el gracioso o no, pues simplemente se tenía que sumar todos los elementos que ha comprado cada cliente y finalmente pues quedarse con el cliente que haya tenido una cantidad mayor de valoración según el propietario de la cadena de supermercados. Simplemente se tenía que imprimir pues, su nombre junto al valor total. Podía haber números negativos, entonces pues no te tenías que quedar con el producto mayor. Es decir, si tienes 500, puede venir otro producto que sea menos 1000 y tendrías menos 500 de la suma total. Y simplemente imprimiendo el nombre de esta persona y el valor sería suficiente. Simplemente es un bucle con un condicional, imprimir el máximo y ya está. Así que si alguien tiene dudas, ahora sí que puede levantar la mano y vamos al chat y vamos revisando duda por duda y la vamos respondiendo. También vamos a lanzar una encuesta por cada problema y si alguien pone que no y le da vergüenza, pues bueno, que nos hable por privado, pero vamos, no creo que haya problema en hablar por el chat. Lanzo la encuesta. Asumo que también nosotros estaremos ahí, así que más o menos cuando queden, si 8 o así, pues seguimos con el siguiente. ¿Os está escuchando todo bien? ¿Se ve todo bien? Supongo que sí. Pues nada, Iván, continúa con el siguiente. Si tenéis cualquier duda mientras está explicando el problema, irlas escribiendo por el chat y al acabar la explicación del problema intentamos responder todas. Jacob, si quieres explicar. Sí, me toca. Vale, este problema era lo que se conoce como un ad hoc, creo. Un problema básicamente de resolver así pensándolo un poco. No sé cuántos haces ha habido en total, pero bueno, 3 antes del freeze y algún run error. Aquí ha habido muchos problemas porque
los ficheros de prueba y algún otro fichero, bueno, sobre todo los de prueba porque se habían subido por separado, estaban mal formateados, le faltaba el espacio al final, lo tenían salto de línea de Windows, pero lo hemos ido arreglando conforme hemos podido. Y básicamente en lo que consistía es que se daba una doble hélice de ADN desenroscada. Pero la diferencia era que estaba codificada con letras de la A a la Z. Y te pedían leer todas las partes del centro de la cadena, es decir, los pares de dos que unían las dos, la parte superior y la inferior. Si pensándolo un poco, uno podía darse cuenta de que hay solo dos maneras de hacer esa lectura. O se empieza en la parte superior, se baja en el primero, conforme se llega al segundo se sube y así, hasta el final. Y dependiendo de si hay un número par o impar de bajadas y subidas, terminas o arriba o abajo. O, por el contrario, se comienza abajo, se sube, se va a la derecha, se baja y se sigue. Ahí lo único que había que hacer es apuntar todos los precios, es decir, todos los costes de transitar las cadenas verticales, porque esas se iban a transitar siempre, y después había que apuntar los costes de transitar las partes correspondientes a cada uno de los trazos, de los dos trazos posibles. Sumar eso y escoger el mínimo. Era un poco laborioso y había que tener en cuenta bastantes índices y que si divisiones entre 4 y módulos entre 2 para saber si había que sumar arriba o abajo, pero no era un problema así muy que requiera mucho conocimiento de algoritmo. Era tedioso, pero Sí, sobre el principal problema que ha tenido la gente que lo ha intentado y que le ha dado guau es que se olvidaba de transitar las esquinas. A lo mejor sumaba primero solo la parte de arriba, solo la parte de abajo, solo las partes que correspondían, pero es que realmente te tienes que dar cuenta de que luego la esquina también es una transición y tienes que sumar de derecha y luego abajo o derecha y luego arriba según toque. Y ese ha sido un error ciertamente algo común para los pocos que lo han intentado. bueno, yo creo que está. Si hay alguna duda, que se levante la mano o que se cae para siempre. No sé si podéis hacer encuesta, @chicos. Arroba. A ver, ¿dónde está? Polling. Dudas. Bueno, pues vamos Vale, a... sabe que hay una duda. Podéis escribirla si queréis en el chat. Si no, si os da vergüenza o lo que sea, siempre podemos responder por privado, pero esta es la oportunidad que tenéis. Que yo no sé si estará escribiendo un mensaje largo. Creo que no, porque cuando empiezan a escribir sale en el chat que hay alguien escribiendo. Sí. Pues Pues está alguien marcado llamaba que... que Pasamos sí. al siguiente. Está ¿Pasamos al marcado. siguiente? Hay uno marcado que sí. O sea, ¿a qué se refería con módulos? Bueno, para saber, es decir, para saber si una cadena es es decir, si un trozo de las dos cadenas largas es de bajada, es decir, se debe sumar a cuál de los dos trazos, perdón. Lo que se podía hacer era dividir, no me acuerdo exactamente cómo era, pero se podía dividir la primera posición entre 3 o 4 y al hacer el módulo era 1 o 2, había que alternarlos. Era una manera más fácil de gestionar la parte de invertir la suma, porque cada vez que se avanzaba un trayecto de los que están entre los pares, había que sumarlo al lado opuesto. Entonces, con dividiendo entre 4, creo, y haciendo módulo 2, se podía hacer un switch, básicamente, que sumara a uno o otro. Venga, listo. Continuamos con el siguiente. Pero virus, Raúl. Uf. Qué problema. Pasa, porfa. Bueno, en este problema
al principio había bastantes Global Series Runtime Error por culpa mía, porque en el enunciado una de las constraints estaba mal. La persona con índice 0 era válida y no estaba reflejado ni en la constraint ni en el caso sample, pero el resto de casos de prueba estaban bien. Entonces, en cuanto han empezado a llegar envíos, ha dado la casualidad de que todos los jueces teníamos una solución a la que eso le daba igual, pero la primera que ha fallado ha sido la de Alberto Verdejo. Hemos empezado a revisarlo y nos hemos dado cuenta del error y lo hemos corregido rápidamente como hemos podido. Pasa la explicación, porfa. La idea era utilizar simplemente un disjoint set, una típica estructura de union find. Según vamos descubriendo las conexiones entre las diferentes personas o grupos de personas que están infectadas, las vamos uniendo. ¿Qué tenía un poco de especial? Que tienes que marcar qué grupos están infectados o cuáles no, depende de cómo lo hayáis implementado. Y aquí es donde entran las dos soluciones. Puedes tener una raíz de infectados donde marcas la raíz del grupo o la componente que está infectada, o tienes un nodo imaginario, que es el nodo infectado, al que vas uniendo los grupos según se van infectando. Las dos soluciones eran perfectamente válidas. ¿Cuáles han sido los errores más comunes? Utilizar la persona 0, asumir que la persona 0 no era válida, porque el enunciado, según la constraint, no era válida, eso es culpa mía, lo siento, y no utilizar disjoint sets. He visto listas de listas, arrays de arrays de arrays, estructuras de datos un poquito raras. Con un union find, con un disjoint set, es muy fácil de implementar este problema. Luego, un error de los que han utilizado disjoint set es que cuando dos grupos se conectan, no propagaban la infección. Si cualquiera de los dos grupos estaban infectados, al hacer la unión en el union find, hay que propagar la infección al nuevo grupo. ¿Alguna duda sobre este problema? ¿Cualquier cosa? Sí, había un caso, bueno, un caso no, creo que había dos, que han hecho una búsqueda en anchura sobre un grafo de una forma inteligente y les ha entrado en tiempo. Eso me ha sorprendido bastante. El tiempo lo hemos tenido que dejar un poco más amplio de lo que me gustaría, porque si utilizabas Scanner en Java o en Python, utilizabas, no me acuerdo qué función de lectura, es como 10 veces más lento que el equivalente de Buffer Trader de Java y de C. Entonces hemos tenido que dejar un margen de tiempo un poco más amplio y había alguno que ha entrado con una búsqueda en anchura si era inteligente. Justo, si cortabais la búsqueda en anchura muy rápido, podría entrar en tiempo, pero es un podría, muy podría. Es decir, si hubiéramos calculado bien los límites, por ejemplo, si hubiera 200.000 nodos o 300.000 en vez de 100.000, es bastante probable que vuestro código se hubiera disparado el tiempo de una forma exponencial. Sí, y eso sobre todo ha pasado con C porque C tiene ventaja en ese aspecto sobre Java, porque tenemos que ajustar sobre un poco el lenguaje más lento y C en este problema va súper rápido. Entonces podías hacer ciertas cosas que en otros lenguajes no entraban ni de lejos. Bueno, si no hay más dudas, continúo. Y ahora toca el B, que es mío, de coleccionando cartas, que no ha tenido acceso antes del freeze. Y bueno, los pocos envíos que ha habido antes del freeze han sido sobre todo time limit. Entonces vamos a analizar un poco. Si nos leíamos el enunciado, al final lo que Manolo quiere hacer, que era el protagonista, era completar la colección de cartas, pero no a cualquier precio. Entonces, cada mes miraba todos los precios de cartas y compraba las cartas más baratas que le faltaban, teniendo en cuenta que todos los precios que anteriormente hubiera habido seguían siendo válidos. Entonces, al final, necesitamos una estructura que, punto 1, me diga qué carta hay más barata en cada momento, y punto 2, como todos los meses me pueden cambiar el precio de cartas, pero los anteriores seguir siendo válido, que pueda añadir nuevas cartas con nuevos precios y me las reordene. Y eso se hace simple y llanamente con una cola de prioridad. Al principio metemos todas las cartas con el precio inicial, teniendo en cuenta que las raras cuestan el doble y las fluctuaciones del primer mes.
Y continuamos mes por mes hasta completar la colección o hasta gastar el dinero del último mes sin haberla completado. Entonces, cuando cogemos un elemento de la cola de prioridad, pueden pasar tres cosas. Que no tengamos la carta y sin dinero para comprarla, entonces siguiendo el razonamiento de Manolo la compramos y la eliminamos de la cola de prioridad y marcamos esa carta como que ya la tengamos. También puede pasar que ya tengamos la carta, entonces nos da igual esa carta, la eliminamos de la cola de prioridad y continuamos con la siguiente. Y nos puede pasar que no tengamos la carta ni dinero para comprarla. Entonces no la eliminamos de la cola de prioridad, pero por pura lógica, si esa es la carta más barata y no podemos permitírnosla, pues tenemos que pasar al siguiente mes para tener más dinero. Entonces continuamos con el siguiente mes, añadimos los nuevos precios que nos indiquen en la entrada de cartas y no nos guardamos el dinero del mes anterior, porque ha habido un par de WAS que han sido por guardarse el dinero de un mes a otro, y eso es por no leerse bien el enunciado. Y otra notita también, que ha habido más WAS por ello, cuidado con la descripción de la salida, porque se pedía que si la colección no se completaba, se imprimieran los números de colección de las cartas que nos faltaban en orden ascendente y se imprimiera el dinero que nos habíamos gastado igualmente. Y también se indicaba de que en caso de que dos cartas tuvieran el mismo precio, se cogería primero la de menor índice. Esto es para que no haya ambigüedades a la hora de ordenar la cola de prioridad. Y ambas cosas han causado wow. Y creo que eso es todo, efectivamente. O sea, si hay dudas, si me podéis crear la encuesta, chicos. Bueno, en algún momento aparecerá la encuesta, por lo menos a mí no me... Ahora. O sea, perdón si he ido muy rápido, pero es que realmente el problema no era tan complicado como parecía por los envíos que ha habido. Sí que tenía un enunciado ciertamente un poco largo. Eso sí que es verdad. Vale, pues si hay alguien que tiene una duda, que aproveche para escribirla, que esperamos a que la mande por el chat y la contesto. Creo que no soy yo quien debería decirte eso, Isaac. No sé si lo sabrás tú. Creo que es por cómo se generan los PDFs. Isaac. Sí, Voy, que estoy con el Dancing Square War. No, a ver, ¿Qué pasa? que ¿Por qué no preguntan se por qué pueden...? copiar los casos de prueba del portapapeles al PDF. Eso Me tampoco hace estoy gracia, seguro. a ver, me hace gracia que ponga esa Es porque pregunta y están abajo ponga generados un por más uno. látex. Pongo un más uno cuando más uno es quien nos ha pasado la plantilla de generar los PDFs. O sea, la plantilla de los PDFs no las pasó David, de un entrenador suyo, que también estuvo en el Ada Byron y me puso un problema, que es Daniel, y Daniel nos pasó la plantilla y nosotros siempre hemos utilizado esa plantilla. Entonces, sabemos que no se puede copiar y es una putada, pero también A sabemos ver, que están en los casos algunos públicos en el problemas juez, te sí los puedes se descargar puede. y ya está. En algunos problemas sí se puede copiar y en otros no. No sabemos de qué depende, la verdad. De todas Sí. formas, creo que si te descargas el PDF, lo abres con el Adobe Reader o con lo que tengas en tu ordenador para leer PDFs, creo que ahí sí que se pueden copiar, creo que es posible. No. Por lo menos a mí me Hay suele algunos funcionar. que ni siquiera, hay algunos que Hay algunos que descargan. ni siquiera. Sí. Pero eso es por el reconocimiento de caracteres que algunos traen. Pero vamos, que es algo random. Bueno, pues si no hay más dudas, continúo con el siguiente. También era mío, el de juegos desordenados, que el primer AC ha sido de Alberto Maurel, minuto 19. Y la verdad es que no era un problema tan difícil si lo pensabas y sobre todo si lo dibujabas. ¿Qué han mandado por el chat? Que sí es En látex sí, la normal, plantilla sí. es en látex. Vale. Vale, entonces se ve que... Luego subiré un vídeo de cómo se genera un problema, que lo he hecho con el problema H como era un speedrun, y en 20 minutos está resumido cómo se hace un problema desde cero utilizando la plantilla, y verás que nosotros utilizamos la plantilla, metemos 3 comandos y genera el PDF directamente ya con todo. Claro que sí se vale. Bueno, como se puede ver, más o menos la mitad de los envíos han sido correct, mientras que la otra mitad han dado o wrong answer o time limit.
Entonces, en este juego lo que se pedía era, tu madre viene, se acerca, te pide un juego, abres la caja de ese juego y no está. Y te encuentras otro juego. Entonces, abres la caja de ese otro juego y te encuentras otro juego y sigues así hasta que das la vuelta y te encuentras con el juego que estabas buscando al principio. Entonces, el objetivo era, nuestra madre tiene una paciencia de, por ejemplo, 5. Eso significa que como mucho podemos abrir 5 cajas para encontrar el juego que buscamos, empezando por el juego que nos pide ella. Y como no sabemos qué juego nos pide, entonces tenemos que mirar si para cada juego, de 0 a J, todos los juegos empezando en la caja de ese juego, llegamos circulando de vuelta al disco de ese juego. Y esto al final se modela como una o varias, según la entrada, listas circulares. ¿Vale? Vamos a ver el dibujo porque se ve muy claro. Imaginémonos que estamos buscando el juego 0. Pues comenzamos en la caja 0 y encontramos el juego 1. Abrimos la caja 1 y encontramos el juego 3. La caja 3, juego 6, caja 6, juego 4 y caja 4, juego 0. Entonces, en total hemos abierto 5 cajas para encontrar el juego 0, empezando desde la caja 0. Y poniendo otro ejemplo, imaginémonos que buscamos el juego 2, pues empezamos en la caja 2 con el juego 5, caja 5, juego 7 y caja 7, juego 2. Y hemos encontrado hemos abierto 3 cajas para encontrar el disco del juego 2 comenzando en la caja 2. Entonces, si lo calculamos para todos los juegos, nos damos cuenta de que el 0 requiere 5 pasos, el 1 5, el 2 3, bueno, sorprendidos. Y si lo pensamos un poquito, nos daremos cuenta de que al final todos los juegos requieren hacer tantos pasos como el tamaño de la lista en el que estén contenido. Entonces, el TLE, que a todo el mundo le daba TLE por igual, no puedes lanzar un recorrido por cada juego, porque eso sería n cuadrado cuando realmente no te hace falta. Lo único que tienes que hacer es, el juego 0, ¿en qué tamaño de lista está? En 5. Pues el juego 0 va a requerir seguro 5 pasos hasta encontrarlo. Igual con el 1, igual con el 3, igual con el 6, igual con el 4. Entonces, esta solución, aunque muy, muy justita, entraba en tiempo. Pero se puede mejorar todavía. Porque no hace falta saber qué juego es el que nos piden para fallar, que se le agote a nuestra madre la paciencia. Nos basta mirar cada una de las listas qué tamaño tienen, coger la más grande, que en este caso sería 5, y compararla con la paciencia. Si la paciencia es menor que el tamaño de la lista más grande, entonces se agotará la paciencia y habrá muchos juegos que no podremos encontrar. Y sin embargo, si la paciencia es mayor a la lista más grande, pues entonces sabemos seguro que todos los juegos los vamos a encontrar sin necesidad de mirar cuántos pasos requiere cada uno de los juegos de manera individual. Entonces, al final, lo que se esperaba es que resolvierais el problema en ODN en vez de no de n cuadrado. Y ahora es cuando vienen las dudas. Gracias por las animaciones, me las he currado. Sí, la paciencia puede ser 0. Ha habido algunos was por ello. Fijaros bien en las constraints. Sí, nos hemos dado cuenta de eso, pero ha sido en los primeros minutos y lo hemos cambiado. Y no sé si se ha llegado a mandar una clarificación de ello. No hace falta implementar la lista circular tal cual. Lo que puedes tener es un array de los juegos que has ido comprobando. Si me voy aquí. En este caso, imaginémonos que lanzamos desde el 0. Entonces, empezamos desde el 0, circulamos de vuelta al 0 a través del 1, del 3, del 6 y del 4. Y ya marcamos todos esos como visitados y podemos continuar con otros que no hayamos visitado. ¡Ey! Ahora, si hay dos listas de tamaño mayor que 1, la respuesta también es no, ¿verdad? Si hay dos listas de tamaño mayor que 1, la respuesta es no, no tienen nada que ver.
puede haber dos listas, imaginémonos que son 100 juegos, puede haber dos listas de 30 juegos y otra de 40. Si la paciencia de nuestra madre es 50, no hay ningún problema. Y igualmente puede haber dos listas de tamaño 30 y otra de 40 y que la paciencia de nuestra madre sea 35 y ya está. Por las características del enunciado siempre empiezas en una caja que te piden y siempre va a estar de vuelta ese disco cíclicamente creo que es el principio de Palomar, que solo puede haber un disco en cada caja. Seguro está en ese ciclo. Seguro. O sea, os lo prometo. Si sois capaces de encontrar un caso donde empieces en la caja 0 y llegues de vuelta y no está, como empiezas por la caja del propio juego, te aseguras de que al circular de vuelta en esa lista va a estar el disco. No se ve tu pantalla. ¿No se ve mi pantalla? Esa no, no. Voy, le doy permisos. Vale. Pero Decidme ¿por qué si es? se ve ahora. ¿Pero qué es ISAC 2? ¿Por qué es ISAC 2? No, que se me cayó el internet. Entonces he tenido que volver a entrar en enlace. No pasa nada. Sí, la paciencia podía ser 0. ¿Hay alguna duda más o paso por el siguiente? Vale, consideraré que no hay ninguna duda más y continúo con el siguiente, que también es mío. Sí, también es mío. De carrera en Pekin Express, que ha tenido ACs, pero se me ha olvidado ponerlos. Lo arreglaré. Vale, aquí principalmente la mayoría han sido correct, aunque ha habido también muchos time limits. La mayoría han sido correct, porque tampoco era un problema especialmente difícil. El punto clave del problema estaba en la última frase, ya que decía, podemos asumir que cada equipo ha cogido la mejor ruta posible a su destino. Entonces, al final, como todos los equipos empiezan desde el mismo punto de origen que se especificaba en la entrada, podemos directamente lanzar el algoritmo de Dijkstra, que lo que hace es calcular el camino mínimo desde un punto de origen a todo el resto de nodos del grafo, acabando con algo así. Y así sabemos el tiempo que va a tardar cada equipo en llegar al destino que le haya tocado. Pero no basta con eso. A este tiempo hay que sumarle la penalización que nos indican. Entonces, por ejemplo, si a un equipo en el grafo que tenéis dibujado le tocara ir al punto 3 y tuviera una penalización de 20, pues tardaría los 15 minutos que tardan en llegar hasta el 3, más los 20 de penalización, un total de 35. Lo hacemos eso para todos los equipos y ordenamos. Teniendo en cuenta que puede haber equipos que lleguen a la vez, que en ese caso hay que imprimir un igual entre medias y que se imprime primero el de menor índice. Y ya está, no tenía mucha más complicación. Si hay preguntas. En ese caso, revisa Elena cómo lanzas ese Dijkstra, porque con Dijkstra entraba en tiempo. Además, siempre dejamos un margen bastante importante para que si utilizas un tipo de vector u otro, para que los lenguajes, como hemos explicado antes, pues si utilizabas un Dijkstra y luego después ordenabas los valores de cada equipo, con eso entraba en tiempo sobradamente. O sea, revisa cómo es ese Dijkstra, porque si la batería, algo extraño harías en ese Dijkstra. Claro, esto que dice
Esto que dicen es muy importante, que hay que lanzar un solo dista desde el punto de origen. Porque desde el punto de origen ya conseguimos la distancia mínima a todo el resto de puntos. No hay que hacer uno por cada equipo, no hace falta. Alon. Ion. Ah, la H es muda. ¿Hay alguna? Voy a creer que no hay ninguna duda más. Y paso, no sé cuál es el siguiente. Ah, Jakub, todo tuyo. ¿Cuál es? Ah, comunidades en cuarentena. Vale, esto es un problema que se me ocurre. Bueno, no había ningún envío antes del. Solo en uno. Ese es el de Elena no sé cómo es el apellido. Pero es un envío en Python, pero Python tiene el tiempo inflado bastante en nuestro juez. Creo que el triple de lo normal. Y aún Razón, así, el todos los TLE del. problemas están probados en Python y todos los problemas se comprueban que han dado correcto en Python. Lo Incluido este. podemos, sí, lo podemos mirar después del. Sí. ¿Cómo se dice? Después de, si nos escribes por el chat o por un mensaje privado a alguno de nosotros, lo podemos mirar después el caso concreto. Pero la solución que hemos pensado nosotros es un Dijkstra en el logaritmo de n, la complejidad. Bueno, siguiendo con este problema. El D era comunidades en cuarentena, donde se daba un árbol, es decir, la primera parte del enunciado, no sé si despistó a alguien o no, pero era básicamente solamente para Se me han especificar que colado es. las diapositivas y no hay diapositivas de ese problema, perdón. No, no. Bueno, yo sigo explicando por ahora. Tengo un dibujo preparado para vosotros de todas maneras de ese problema. Comparte ese dibujo, Jakub, o pásamelo y lo comparto yo. Vale. Vale, no, lo comparto. Uy. No. Bueno, se me ha metido un error. Eso es 6 de 3. A ver. Compartir pantalla. Espera, voy a cerrar primero. Es que iba a compartir el navegador, pero voy a cerrar unas cuantas ventanas primero. Concurso de programación aquí está. No sé si se verá. ¿Se ve el bucle infinito? Sí. El bucle infinito. Cambio de... Vale, sí, de pestaña. Vale, aquí tenéis un ejemplo, es decir, en la entrada se especificaba que se trata de un árbol y después se daba la descripción del árbol y el tamaño. Lo que teníais que decir es en cuántas calles se pueden cortar, bueno, en cuántas comunidades de tamaño n se puede dividir ¿cómo se dice? El árbol. Es decir, si por ejemplo cortando calles se puede conseguir que queden, si tenemos por ejemplo 14 nodos, que queden 7 comunidades de 2 nodos cada una, conectadas entre sí. ¿Se ve? Sí. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, no me acuerdo ni siquiera cuál es el ejemplo del enunciado, pero por ejemplo aquí, si intentamos dividir esto en comunidades de 2, pues podemos coger, perdón, estas dos, y después estas dos y estas dos, pero en este caso, en los lados, tanto en el lado derecho como en la izquierda del árbol, si os fijáis, es imposible dividir, esto no es nada intuitivo, es imposible dividir esto de una manera satisfactoria para que queden dos comunidades, es decir, dos comunidades de dos, porque de alguna manera la comunidad la comunidad que está más cerca del tronco del árbol, por decirlo de alguna manera, tiene que ir con una de las tres comunidades que tiene debajo. Y la juntes con la que la juntes, acabas cortando, tienes que acabar cortando las otras dos calles que dejan dos trozos que no están conectados a nada.
y por el otro lado pasa básicamente lo mismo. Y esto es justo un fallo un caso que le fallaba, el primer caso que daba un WA a una solución que era prometedora, pero este era justo el caso que le fallaba. Y por otro lado, sí que podemos dividirlo en 4, pues podemos coger este y este. Y claramente en trozos de 1 siempre se puede dividir y también se puede coger el trozo del, ¿cómo se dice? El árbol entero, el tamaño entero. Es decir, en este caso, los outputs serían 1, 4 y 16. Sí, 16. Ahí, sí. Entonces, ¿cómo se resolvía este problema? Vale, como no se podía comprobar para cada tamaño de árbol. Eso es lo primero. Sí, bueno, creo que la parte más difícil era encontrar el algoritmo para comprobar si es capaz de dividir en un tamaño, pero bueno, aunque encontráis el algoritmo no se podía comprobar todos los árboles, todos los tamaños de divisiones. Lo que había que hacer es sacar los divisores del tamaño del árbol, porque en partes iguales solamente se puede dividir por los divisores del tamaño completo del árbol, es decir, para el, ¿cómo se dice? El 16, solamente habría que probar el 1, el 2, el 4 y el 16. Y el 8. Y el 8, perdón. Entonces, sí, el 8, sí. 16 entre 2 es 8. Entonces, una vez teníais eso, pues para cada uno de esos divisores teníais que lanzar el algoritmo. ¿El algoritmo cómo funciona? Pues básicamente, a ver si hay aquí una cosa para escribir. Uy, ¿esto vale? Sí. Si tenéis un DFS que lo podéis lanzar, cigarrillo. Si lo podéis lanzar desde cualquier nodo del árbol, básicamente. ¿Qué hace el DFS? Básicamente, bueno, al menos la manera en la que lo programé y pensé yo, la verdad es que como yo no me fijé en la solución de Alberto, creo que el nombre es Alberto, ¿no? Sí. Que lo y resolver. ¿Qué? Que lo haga y resolver, no se perdón, dice. Perdón. Bueno, he hecho un spoiler. Bueno, se empieza en este nodo. Ya tienes ahí las tijeras. Perdón. Se empieza en este nodo. Y básicamente lo que tiene que hacer este nodo es llamar a todos sus vecinos y preguntarles cuántos, no sé cómo explicarlo realmente, cuántos vecinos, cuántos nodos hay de ese nodo para adelante que no están agrupados de alguna manera. Entonces, esto se entiende mucho más fácil si avanzamos. Esta llamada recursiva se propaga por aquí, y digamos que este es el primer vecino que se visita. Entonces, se sigue propagando hasta que llegue aquí. Entonces, este es el último nodo. No tiene ya vecinos, excepto su padre que tiene que ignorar. Y él dice, vale, pues yo tengo tamaño 1. Vuelve para arriba y este nodo recibe todos los tamaños de abajo. Los suma a su propio, el 1 que tiene él, le suma el 1 de su hijo. Como suma 2, y es el tamaño que estamos comprobando en este caso, por ejemplo, suponemos que estamos comprobando para el 2, pues dice, pues 2 es exactamente el tamaño que necesito, entonces yo me elimino del árbol, básicamente, y le devuelvo a mi padre que hay 0 nodos que no están agrupados. Este nodo recibe un 0, le suma su propio 1 y le devuelve a su padre un 1 que lo suma y también tiene el 2. Entonces, como tiene 2, devuelve 2 módulo 2 que da 0 y devuelve a su padre aquí un 0. Este nodo le devuelve a su padre un 1, así que este por ahora tiene 2.
¿Qué pasa ahora? Que este llama recursivamente al nodo aquí, a la izquierda. El nodo a la izquierda tiene 3 llamadas recursivas. Cada una de estas llamadas le devuelve un 1, porque estos nodos no se pueden agrupar con nada. Y recibe un 1 por aquí, un 1 por aquí, un 1 por aquí. Como la suma de todos los que ha recibido de sus hijos es mayor, consigo mismo, es mayor que el tamaño en el que lo estamos intentando dividir, básicamente lo que se puede hacer aquí es o lanzar, tienes que lanzar algún tipo de mensaje de error que le diga al resto del algoritmo que ya no se puede seguir resolviendo. Entonces, lo que hacía yo básicamente era devolver un -1 y que se propagaba hacia arriba devolviendo un mensaje que es imposible resolverlo. Y suponiendo que este caso se pudiera resolver, es decir, que por ejemplo esto fuera al revés, que la conexión, suponiendo que aquí hubiera una conexión así, así y así, pues esta parte devolvería un 2, que es un 0 aquí, y esta parte devolvería un 1, el 1 se sumaría con el otro, con el 1 de dentro, y al ser 2 volvería por aquí y se iría por el otro lado. Y este algoritmo había que lanzarlo para todos los divisores. Bueno, si se podía ignorar el 1 y el 16. Bueno, en este caso el 1 y el 16, porque siempre se puede dividir en trozos de 1 y en el grafo completo. Y había que probarlo para todos los casos. Como, cuando estaba poniendo el problema, me estuve dudando si se puede agilizar o optimizar de una manera de tal que si un divisor da, todos los múltiplos de ese divisor también tienen que dar, pero ese es un contraejemplo porque este se puede dividir en trozos de 4, en los trozos azules, pero no se puede dividir en 2 trozos de 8. Así que si tenéis alguna duda, podéis preguntar. Tak, nie. Tak es sí y nie es no. -1. Este problema... compartir tu pantalla, por favor. No, espera, es que voy a decir en vale. cuál me dio la idea. Este problema... Vale, el que tenga dudas, que por favor lo escriba por el chat mientras Cuco enseña en Este qué se basa, problema me inspira un poco en el tree root de UVA. Básicamente este es el problema que te pide calcular el mejor nodo para designar como raíz del árbol. Y es un poco parecido en ese aspecto, que es un DFS que hay que modificarlo de una manera muy concreta para conocer los nodos buenos. La llamada al padre puede no devolver -1. Puede no devolver -1 y que la respuesta no sea válida. Es decir, ¿qué quiere decir Javier del Río? Que creo entender que qué pasa si no te devuelve -1, pero no es válido. No entiendo cómo podrías devolver -1 y que no sea válido. No, que no devuelva -1 y no sea válido. A la vez. Que no devuelva. Es decir, que sea válido. No. Que a pesar de no ser válido devuelva -1. No, que a pesar de no ser válido, no devuelva -1. Ah. Es que no, eso no. Ese caso no puede darse. Es decir, básicamente el -1 solamente se devuelve si superas el tamaño de tu, ¿cómo se dice? De tu división, del límite, el límite. En caso de que, por ejemplo, si tu límite es 4 y tu nodo ha acumulado 3, él devuelve el 3 hacia arriba. Y si el nodo de arriba solo recibe ese 3, suma hasta 4. Y ese 4 se reduce por el módulo a 0. Pero si ese nodo recibe algo aparte del 3, sería 1 más 3 más cualquier otro número, los nodos no anulados se acumulan. Efectivamente, se propagan hacia arriba, hacia los padres.
el valor que devuelve la función es -1 si es un error y cualquier otro valor, es que no sé si 0 es natural o no. Bueno, cualquier otro valor entre 0 y el infinito positivo, quiere decir, se puede interpretar como cuántos nodos hay debajo que no están agrupados. 0 pertenece a natural. O sea, hay que mirar que la respuesta a la llamada al padre sea 0. Correcto. Aunque si lo llamas siempre con los divisores, o te va a devolver 0 o te va a devolver -1. ¿Hay alguna duda más? Continuamos. Al llamar esta función con los divisores del número, o te da un error o te devuelve 0. Es que no te puede devolver un número menor que el divisor, porque si da un número menor que el divisor es que en algún otro lado del grafo del árbol tuvo que haber dado un error, y ese error es el que saldría. Porque tienes exactamente n nodos, y si en alguna parte del grafo tienes, del árbol, perdón, tienes un número inferior, en la otra tienes que tener un número superior. Al dividir entre n. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Porque todavía queda otro. En una línea de 4 nodos, los nodos intermedios devuelven números que... en el caso dado, en una línea de 4 nodos, los nodos intermedios devuelven números que no son 0 y menores que 4. ¿En cuál? ¿En el ejemplo que he dibujado o en el input? Veo en el que has dibujado, yo creo. Creo que saber a lo que se refiere. Sí. ¿El de abajo del todo? Eso se refiere a los nodos a los que puedes llegar, pero quedan pendientes de agrupar. El de abajo del todo aquí. Vale. Si nuestro límite es 4 y la llamada llega hasta aquí. Este llama aquí, este llama aquí, este llama aquí. Este, como no tiene más hijos, devuelve un 1 hacia arriba. Este le suma 1 y devuelve un 2 hacia arriba. Ahora mismo no estamos superando el límite es 4. Este, como no tiene más hijos, devuelve un 3 hacia arriba. Y este, como no tiene más hijos, tiene un 4. Como el 4 es el tamaño del que estamos buscando, se cancela y devuelve un 0 hacia arriba. Ah, vale, ok. Pues dejo de compartir mi pantalla ya. Empiezo a compartir yo la mía de vuelta. ¿Cómo se separa esto? Aquí. Vale. Vale, ¿se está viendo el G? No te silencies, Jakub, que nos toca. Sí, este ¿Se ve o fue... no se ve? ¿Contamos la historia? Bueno, este problema lo pusimos porque vimos que pensamos que con el D no valía como difícil, como se había apuntado mucha gente aquí con nivel, y la hemos puesto en las últimas 3 horas antes del concurso, 2. Sí, o sea, literalmente antes de comer estábamos Jakub y yo en Discord en plan, a ver, tenemos que ponerle algo difícil. Y salió. Al final... No digan nada. Es verdad, no voy a decir nada, es verdad. No digan nada. Que ya salte buena trola. Ha habido envíos al gen. Eso es todo lo que voy a decir. Sí, al final la vida envíos. Se verá. Entonces decidimos poner este que era... De hecho, el último envío del G, que ha sido Javier Nistal, medio después de acabar el concurso, le habrá dado too late, pero es correcto. Que lo sepa. Pues ahí tenemos... Era después de acabar el concurso. Que no ha entrado en tiempo. Vale, entonces... ¿empiezas tú, empiezo yo, Jakub? No lo sé, el enunciado lo has escrito tú, así que... Venga. Vale. Lo que nos decían básicamente era impactaba un meteorito en la Tierra cargado de naves alienígenas. Cada nave tenía asignada una ciudad que visitar para abducir a las personas de esa ciudad y luego volver a la lanzadera y volver a casa. Lo único que han aprovechado los aliens, que no son tontos, y han dicho, pues si entre Murcia y Madrid paso por Albacete, pues Albacete también va a caer y los abduzco. Entonces, ese era un poco el resumen del problema.
Entonces, hay que modelarlo paso por paso. Y lo importante está en fijarse en que los alienígenas no pueden saltarse el tiempo. Tienen que ir siempre en el tiempo mínimo desde el meteorito hasta su ciudad asignada y desde su ciudad asignada hasta la lanzadera, ¿vale? Entonces, en ambos casos se puede lanzar un distra. Podemos lanzar un distra desde el meteorito al resto de ciudades para saber cuál es el camino mínimo desde el meteorito hasta cada una de las ciudades asignadas de cada nave. Y luego, para calcular, y es donde viene el truco, para calcular desde cada una de las ciudades a la lanzadera, como el grafo es dirigido, lo que tenemos que hacer es lanzar un distra con el grafo inverso. Desde la lanzadera. Desde la lanzadera. Entonces, de esta forma, sacamos el camino mínimo con destino lanzadera y origen cualquiera de los otros nodos. Pero no basta con eso. Vale, voy a hacer un inciso. La idea de hacer la parte inversa, si alguien quiere probar a hacerlo en otro ejemplo, bueno, aunque bueno, a lo mejor no lo digo, así se llevan la sorpresa. En Acepta el Reto hay un problema que tiene esa misma idea. Y eso es lo único que voy a decir. Vale. Ya sé cuál es. No basta con solo hacer el distra calculando el tiempo mínimo que vamos llevando en cada momento, porque hay que maximizar las personas abducidas. Entonces, dentro del camino mínimo puede haber varios caminos equitativos en los que se abduzca un mayor número de personas o un menor número de personas, dependiendo del camino que cojamos. Entonces, a la par que lanzamos el distra, tenemos que ir calculando cuántas personas llevamos abducidas y si un camino tarda lo mismo que lo que ya llevamos, pero abduce más personas, también hay que propagarlo por el distra. Y además de eso, una vez finalizado ese distra, esos dos distras, desde el meteorito hasta las ciudades y desde las ciudades a la lanzadera, lanzándolo al revés, tenemos un vector de resultados que nos dice dos cosas. ¿Cuánto tarda cada nave en llegar del meteorito a la lanzadera pasando por su ciudad asignada? ¿Y cuántas personas abduce con el camino? Ordenamos eso en función del tiempo para saber quiénes van llegando en orden a la lanzadera y lo vamos sumando. Y cuando lleguemos al límite de personas que nos han pedido la jefa alien, en el momento en el que llegue esa nave, ese es el tiempo que debemos imprimir, porque ese será el tiempo en el que habremos completado el número de personas que teníamos que abducir y se habrán ido, porque el resto de naves habrán ido llegando anteriormente. Y ese era el problema, que hemos decidido, hay que poner una difícil. Ahora es cuando vienen mil dudas, seguramente. Entiendo si no lo habéis intentado, ¿eh? Lo entiendo. Y yo quiero poner un inciso. Si alguien quiere, es decir, el Dijkstra es un algoritmo muy conocido, lo que se diría un clásico, pero hay varios problemas que le dan una vuelta de tuerca. Por ejemplo, en este tienes que tener en cuenta dos, por decirlo así, memos para saber por dónde van los nodos. Entonces, si alguien quiere practicar un Dijkstra un poco modificado y más complicadillo, aquí les dejo un programa que se llama From Dusk Till Dawn, de UVA, que en su día me costó la vida y tuve que rehacerlo desde cero para entenderlo bien. No hay dudas. Bueno, pues no nada. parece. Yo creo que han desconectado con el problema. Aparcamos y nos vamos. Yo no tuve en cuenta que puede haber dos caminos con el mismo tiempo, pero con distintas personas. Sí. Bueno, es posible. Es la parte de las personas la incluimos solo por si acaso, ¿no? Porque en un principio no lo queríamos tener en cuenta. En pero un principio no queríamos tener en cuenta, perdón, Jakub, que te corte. Sí. En un principio no queríamos tener en cuenta del número de personas que había en el camino, pero teníamos poco tiempo, creo que 1 hora y pico. Sí, así que decidimos incluirlo por si acaso, por si en algún caso sí hubiera empates.
Vale, entonces ya la última diapositiva que me falta es muchas gracias a todos por venir. Esperamos que os hayan gustado los problemas y que lo hayáis pasado bien. Y ahora Isaac creo que está deseando poner el vídeo Se, con el Resolver. se Así me que va por la mi parte, conexión. Ah, cierro, bueno, no. No, Isaac dice por el chat que el que vídeo le acaba de ir la lo conexión. tenéis en Telegram. Vale, lo Creo. pongo yo porque Isaac se le acaba de ir Ah, no, internet. vale, no lo tenemos nosotros, ok. Si ¿Lo, quieres lo lo pones tú, pongo si yo? quieres lo pongo yo. Venga, lo estoy abriendo. Bueno, Gracias, David. sí, bueno, ha habido alguno que tuvimos que arreglar el input, pero Sí, vale. Vale, pues pongo esto, lo paso aquí, lo pongo pantalla completa, me vengo aquí y Isaac, Isaac, estoy poniendo yo ya el vídeo, medio igual. Vale, confirmadme que lo veis, el vídeo. ¿Se ve levantad el la vídeo? mano si lo veis. Ah, espera, Isaac 3 ha levantado mano. Isaac No, 3. Isaac 3 ya tarde. Ah, pero sí. Bueno. Vale, comencemos entonces. Le doy al play. Vale, empezamos por C. Gómez Mo, que realizó un envío al problema H y correcto. A ver, Continuamos. importante. Hay 2 premios. Vale. Claro. Isaac. Por eso. Venga, dilo. He dicho premios que me den por saco, pero no salió la mitad. Entonces, hay 2 premios. Para las 2 personas que no hayan participado en el Adavairon o no tengan merchandising del Adavairon. Los que hayan participado en el Adavairon, pues se tienen que robar que lo tienen. Sobró, así que los 2 primeros, que sé cuáles son porque se ve muy bien arriba, tienen premio que es pues básicamente la mochila, la camiseta y no sé si había piruletas o cosas así, que no lo vamos a enviar, así que cuando os veamos, porque supongo que os veremos en algún lado, tanto Swerk como Programa Final Nacional, o como Adavero Final Nacional, o todo lo que sea, os lo llevamos y os lo damos allí para que podáis recogerlo. Así que ¿Se ya me ha sabéis, escuchado? viajecito a Madrid si queréis ir, se te ha escuchado. Joder, Viajecito a qué Madrid premio. si queréis camiseta. Bueno, Vale. o donde sea. Entonces, ¿Quieres si quieres, dale comenzarlo tú y tú? si no, si quieres, hacemos una prueba y si se me va, pues sigues con el vídeo. Venga. A ver, ¿cómo se comparte? Pero que lo Compartir, estoy compartir. poniendo yo. Ya, pero te la quita ahora mismo, creo. No, es que Isaac, a ti compartir pantalla, si no se te escucha, no se te va a ver la pantalla. No sé, se me verá Iván. Se te está entrecortando ya. Sí, Déjame en Bueno, pantalla. pues ya está. Dale tú. sí. Te doy yo. Venga. Dale tú. Venga, pues continuamos con JL Grabado, que tiene un envío al H, que también da correcto. V. García López, puesto 32. Fernando Leal tiene un envío al problema E, que da correcto. Pablo Gómez, 31. JL Grabado, 30. Y C. Gómez Mo, 29. Alberto González tiene un envío al problema F, de hecho con 8 intentos. Y wrong answer. Puesto 28, Alberto González. Y puesto 27, C. Pérez. Puesto 26, Javier Durán, del problema A, 9 envíos, correcto. Giraldo tiene un envío al problema E. Wrong answer. Puesto 26, Giraldo. Puesto 25, Pepe. Y puesto 24, F. Totra. Que ha sido además el primero en resolver el problema F. Isaac, para de hablarme por el Telegram porque no sé si se está viendo. Puesto 23, Javier Durán Fernández. Ahora encontramos a Isaac, para. Fernando Leal, que tuvo un envío al programa F y le dio correcto. Rubén Saiz, que tiene un envío al problema A y correcto.
Elena Petrunina, que tiene 2 envíos a los problemas C y E. En el C, correct también. Roger Bargalló tiene un envío al problema E. Resultado GUA, puesto 22. L. Medina, que tiene un envío al problema P. Correct. Fernando Leal tiene un envío al problema H y correct también. Y de hecho sube bastante porque vemos. Continuamos con Rubén Saiz, puesto 21. Volvemos a Elena Petruní, que tiene un envío en el problema E y el resultado es wrong answer. Puesto 20, Elena. Jinkin Kai, un envío al problema E. Correct también. Seguimos con L. Medina, un envío al problema F. Correct. Daniel López Piris, que tiene 3 problemas, el C, el E y el G. El C realizó un envío y WA. El E, WA también, y el G, correct. Vale, seguimos con Javier del Río, que tuvo 2 envíos a los problemas E y G. El problema E, WA, y el problema G, correct también. Así que va para arriba. SKO, que tiene un envío al problema E. Resultado, correct también. Jaime Romo, que tiene un envío al problema E. Resultado, correct. Estos son Pedro Pablo y Marco Antonio. No sé quién de los dos estuvo. Que les falta un envío al E, igual, pero fueron los primeros en resolver el problema C, aunque como son profes, pues ya digo que en las diapos no aparecen. Eduardo Dos Santos, un envío al problema C, correcto también. Y Alberto Verdejo, puesto 18, sin envíos pendientes. Blanca Huergo tiene 3 envíos a los problemas B, E y G. El problema B, WA, el problema E, correcto. Vale, y aquí tenemos bastantes personas sin envíos ya. Entonces, puesto 17, Fernando Leal, puesto 16, Quinquín, puesto 15, Otas Rubias, puesto 14, L. Medina, y aquí nos detenemos porque Laura ha sido el primer correct en el problema B, así que enhorabuena a Laura. Continuamos. Daniel López, puesto 13, Xuxian Gao, puesto 12, Javier del Río, puesto 11 y Jaime Romo, puesto 10. Volvemos de vuelta a Eduardo Santos, que tiene un envío pendiente en el problema E, y el resultado fue correcto. Volvemos a David López, que tiene 2 envíos en el B y en el C. En el B el resultado fue A, y en el C el resultado fue correcto también. Vale, Javier Nistal tiene 2 envíos en los problemas B y C. El problema B, correcto. Volvemos a Blanca Huergo, que tiene un envío pendiente en el problema G, uno de los difíciles. Resultado, ¡guau! Puesto 9, Blanca Huergo. Flavio Isabel tiene un envío pendiente en el problema C y el resultado fue correcto. Llegamos a David, que tiene 2 envíos en los problemas B y C. El problema B, correcto. Y volvemos de vuelta a Eduardo Santos, de la Universidad Politécnica de Valencia, puesto 8, y David López, de la UCM, puesto 7, que además fue el primero en resolver el problema A. Estamos de vuelta en Javier Nistal, que tiene un envío pendiente en el problema C. Su resultado, correcto. Y por lo pronto se pone primero. Flavius Abel Ciapsa, puesto 6. Estamos de vuelta con David, que tiene un envío pendiente en el problema C.
y el resultado fue correcto. Así que por lo pronto adelanta a Javier Cristal. Tenemos a Junco ahora que intentó el programa B 7 minutos antes de acabar el concurso y el resultado fue wrong answer. Así que puesto 5, Junco de las Heras. Estamos ahora con Ethan de la Universidad Politécnica de Cataluña que tiene un envío pendiente al problema D. El resultado fue wrong answer. Así que puesto 4, Ethan Beltrán. Y ya solo nos quedan 3 envíos pendientes de Alberto. Entonces, por el tiempo de penalización que tiene, si cualquiera de estos 3 envíos fuera a C, se pondría primero y ya Alberto habría ganado. Entonces vamos a empezar. Y antes de seguir, hay 2 ganadores ya. Vale. Ya se ha visto, pero en la pantalla. Ya los puedes ver en la pantalla. Los diría yo, pero me pone que vaya, parece que su conexión no puede mostrar vídeos ni aplicaciones compartidas en este momento. Vale, no pasa nada. Entonces... como Alberto participó en el Nada Byron y David ya tiene Merchant, los 2 ganadores del merchandising han sido Javier Nistal y Ethan Beltrán. ¿Verdad, Isaac? Correcto. Pues, la mano para corresponde camiseta y mochila y no sé qué más. Sí, unas cuantas cosas. Y Alberto ha resuelto el problema B, así que se pone primero y ya solo nos quedaría decir que Javier Nistal ha quedado tercero, David Morán ha quedado segundo, con el primer problema el F. Y nos queda Alberto, que nos tiene la gran incógnita de si el problema D fue o no fue resuelto. Porque tiene un solo envío y no hizo más envíos después. Entonces es su último envío. No sabemos si dio a C, si dio a. Hasta ahora no ha sido resuelto el D, así que con esto podemos saber si han sido resueltos todos los problemas o no del concurso. Y el D le dio correct, así que fue el primer AC del D. Y el G también le dio correct. Así que Alberto, 3 first AC y todos los problemas resueltos. Enhorabuena. Y con esto acaba. Vale, como detalle, Javier del Río López envió el E, que le dio chulit, fue correct, y JL Lavado, que envió el F, fue run error. Habilitaremos al juez para poder seguir haciendo envíos, pero no se modificará la clasificación y lanzaremos la clasificación. Y esta clasificación ya está subida, está pública en este enlace, que lo pasaré ahora mismo. Y se subirá también toda la presentación de los problemas por si queréis acabar de hacerlos en el juez, ya que se pueden enviar, así que sois libres de enviar. Y si poquita cosa más. Enhorabuena a los premiados, enhorabuena. Dime. ¿A la sesión? Si tenéis alguna duda sobre por qué os está dando mal algún problema o algo, nos podéis contactar en Telegram o no sé. Creo que había gente que os ha escrito por Twitter. Pero os responderemos después, que ahora yo me voy a descansar, porque yo llevo desde la 1, desde las 12 preparando los problemas y probando todo. Creo que desde antes de las 12 llevamos chillando juntos por el de los aliens. Bueno, pues hasta otra, señores. Y que os salve la cuarentena. Sí. Muchas gracias por venir y hasta luego. Creo que podemos parar la grabación.